Hola, bienvenidos a este video sobre la insulinoterapia, esperando que se encuentren muy bien. Pues comencemos, ¿no? Como sabemos, la insulina es una hormona esencial para la regulación de la glucosa en sangre y su uso es adecuado, puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas con diabetes. Hoy, como tal, vamos a explorar qué es la insulinoterapia, cuándo se utiliza y cómo se administra de manera segura y eficaz. Pues bien, con la insulinoterapia lo que buscamos es contrarrestar la deficiencia de insulina mediante la administración exógena de la misma. Esto lo vamos a ver principalmente en pacientes con diabetes tipo 1, que debido a la autodestrucción de las células beta del páncreas se ven imposibilitados para sintetizar y secretar insulina, considerándose entonces pacientes insulinodependientes. La gente muchas veces suele confundir el término de insulinodependiente con diabético tipo 1. Todos los diabéticos de tipo 1 requieren de insulina. El tema es que hay pacientes con diabetes tipo 2 en estados avanzados que también van a requerir administración exógena de insulina. Entonces decimos que todos los pacientes con diabetes tipo 1 son insulinodependientes, pero no todos los insulinodependientes son diabéticos tipo 1. Antes, como insulina exógena, se usaban insulinas porcinas o bovinas, es decir, derivados de cerdos y vacas. El problema era que podían inducir una respuesta inmunitaria. Hoy en día, la insulina utilizada es en su totalidad humana y es elaborada mediante tecnología ADN recombinante. Pues bien, ahora primero vamos a ver aspectos generales de la farmacocinética de las insulinas, ¿no? La insulina se destruye en el tubo digestivo, por lo que normalmente la administración es de forma subcutánea, aunque en urgencias se emplea la vía intravenosa y en ocasiones la intramuscular. Se registró absorción pulmonar de insulina, si bien esta formulación en aerosol fue luego retirada del uso terapéutico, ¿no? La forma principal de administración entonces es la subcutánea y se va a utilizar lápices. Son varios los lugares en los que se puede inyectar, en este caso los pacientes con diabetes, ¿no? Pero no todos tienen la misma velocidad de absorción. De velocidad más rápida a más lentas tenemos al abdomen, seguido por los brazos, muslos y por último los glúteos. También existen bombas de insulina que tienen dosis programadas que se administran de forma subcutánea a lo largo del día. Y esto evita que el paciente se tenga que dar múltiples inyecciones. Uno de los principales desafíos que surge con la utilización de insulina consiste en evitar fluctuaciones amplias en su concentración plasmática, que como consecuencia provocan distintas fluctuaciones en los niveles de glucemia. Entonces vamos a encontrar distintos preparados de insulina que se van a clasificar en base a su comienzo de acción y por lo tanto son utilizadas con diferentes fines. Entonces, tenemos la insulina de comienzo rápido, ¿no? Y de comienzo intermedio, comienzo lento y comienzo ultra lento. Se llaman lentas porque al absorberse tardan más en liberarse, por lo que tienen mayor duración de efecto. Se van a usar para mantener el nivel basal de insulina y suelen tener una administración por la mañana. Las insulinas rápidas, por su parte, poseen un comienzo, como su palabra mismo lo dice, más rápido, ya que la liberación justamente es más rápida,
son las que van a utilizar para lo que se denomina corrección de la glucemia, con la administración previa de las comidas, realizando un cálculo de unidades de insulina en base al tipo y cantidad de comida que se va a ingerir, que básicamente son insulinas cuyo efecto dura menos. Algo que es difícil de acordarnos es el concepto de vida media de las insulinas, ¿no? Todas las insulinas tienen la misma vida media, desde las más rápidas hasta las ultra lentas, que es de 5 a 8 minutos. Entonces, recordar que todas son las mismas o tienen las mismas moléculas de insulina. Lo que varía es la velocidad de absorción y liberación, que es responsable de la duración del efecto. Pues bien, una vez en este caso explicado los dos tipos del régimen, vamos a ver cada tipo de insulina, teniendo en cuenta el tiempo de comienzo de acción, el pico máximo y la duración de acción. Y lo vamos a representar en este gráfico, ¿no? En este gráfico donde el eje de la Y vamos a tener los niveles de insulina en plasma, mientras que en el eje de la X las horas transcurridas. Entonces, comenzando con lo que vendría a ser la insulina regular. Esta insulina regular es la única insulina que se administra por vía intravenosa. Y se pueden imaginar, ¿no?, que es la insulina de elección para los casos de emergencia, como mencioné anteriormente, ¿no? También pueden administrarse de forma subcutánea en dosis de mantenimiento, tanto sola como en combinación de preparaciones intermedias o prolongadas. Entonces, antes del desarrollo de las insulinas rápidas, era la preparación de elección para el control de postprandial de la glucemia y requería ser administrada por lo menos una hora antes de cada comida, lo que no resultaba muy cómodo, ¿no?, ya que se producía y se almacenaba unido a un hexámero, que es una molécula que tiene la capacidad de unirse a 6 moléculas de insulinas. A medida que pase el tiempo, estas moléculas se van a liberar y van a actuar en cada receptor. Tiene un comienzo de acción alrededor de 30 a 45 minutos y su pico de insulina es de 2 a 4 horas con una duración de 6 a 8, ¿no? Después vamos a tener las insulinas rápidas. Como les comenté anteriormente, son las insulinas que se van a usar para el control postprandial de los niveles de glucosa, o como se dice comúnmente, corregir los niveles de glucosa. Se inyectan antes de cada comida y son las insulinas de preferencia para las bombas de infusión continua subcutánea. Son utilizadas también como tratamiento de cetoacidosis no complicadas. En este grupo vamos a encontrar las lispro, la aspartato y glulicina, ¿verdad? Que son moléculas de insulinas que son moléculas básicamente de insulinas regulares, pero modificadas. Bueno, estas van a tener distintas cadenas de aminoácidos que resultan ser menos estables, entonces se liberan mucho más rápidos. Luego de la inyección van a tener un comienzo de acción dentro de 5 a 20 minutos, con un pico de 60 minutos y una duración de 2 a 4 horas. Como insulina intermedia, ¿no?, tenemos a las NPH, que quiere decir protamina neutral de Hagedorn. Esta insulina va a tener un anillo de protamina y zinc adicional que la vuelve menos soluble en sangre, que lo que va a liberar o lo que tiene a liberar va a ser más lenta. Tiene un comienzo de acción de 1 a 2 horas en un pico que se da entre 4 a 12 horas y una duración de 18 a 26 horas. Por la duración de acción pueden imaginar que se va a usar para el régimen de insulina basal. Siguiendo con las insulinas lentas, ¿no?, tenemos en este caso a Detemir y a la Glargina, que ambas son usadas para el régimen basal.
y las dos tienen un comienzo de acción de unas 2 horas. Para el Detemir, que va a tener un pico que no es muy pronunciado, entre 6 a 9 horas, mientras que la Glargina no tiene un pico. Ambas tienen una duración de acción alrededor de 24 horas. La Glargina forma un precipitado de microcristales que le da una estabilidad a la estructura del examen. El Detemir, en cambio, se une a una molécula de albúmina antes de su activación. Por eso, su liberación es más lenta. Por último, en cuanto a las ultralentas, tenemos a la Degludec, que forma una cadena de hexámeros que se degradan de forma aún más lenta. Tiene un comienzo de acción de 1 a 2 horas, ¿no? Sin provocar un pico. Y posee una curva parecida a la Glargina, aunque su duración de acción, en este caso, es de hasta 48 horas. Bien, ahora en cuanto a los efectos adversos, el más característico que pueden provocar las insulinas es la hipoglucemia o niveles bajos de glucemia en sangre. Y se suele dar por la administración excesiva de insulina. Es más frecuente que pase con insulinas rápidas, ya que provocan pico, ¿verdad? Un cuadro, en este caso de hipoglucemia, es considerado una complicación aguda de tipo terapéutico y va a tener síntomas de carácter simpático. El signo más característico es la taquicardia y se agregan luego sudoración, dolor de cabeza, debilidad, hambre, mareos y una sensación de ansiedad que los pacientes suelen describir como muy característica. Entonces, para contrarrestar esto, se tienen que administrar glucosa, ya sea de forma intravenosa o como caramelos por vía oral, ¿no? También se puede administrar glucagón a través de una inyección intramuscular y se va a usar para hipoglucemias severas, pero su acción hiperglicémica requiere depósitos de glucagón intactos. Existe también otra droga llamada diazoxida, que como mecanismo de acción consiste en abrir canales de potasio, ATP dependientes de las células betas, inhibiendo la liberación de insulina, como otros efectos adversos, menos graves, ¿no? Encontramos en este caso la lipodistrofia, que se da debido a inyecciones repetidas en una misma área. Lo que ocurre básicamente aquí es que hay una atrofia o hipertrofia local del tejido graso subcutáneo, ¿no? Es por eso que es muy importante rotar los lugares de inyección de donde se aplica en este caso la insulina, ¿no? Para evitar esta hipertrofia, ¿no? También el aumento de peso moderado puede ser otro efecto adverso. Y por último, existe la posibilidad que se formen anticuerpos contra la insulina o contaminantes proteicos no insulínicos que resultan en resistencia a la acción de la droga o el desarrollo de reacciones alérgicas, ¿no? Sin embargo, con el uso de insulinas recombinantes humanas, las reacciones inmunológicas son muy poco comunes.